Si te gustan los futbolistas clásicos, este es tu hombre. Aquella época en la que los futbolistas llevaban bigote y los pantalones muy subidos. Época maravillosa para este deporte, en la que destacaba un Ángel Rubio. Un todocampista en toda regla, con gran clase, buena visión de juego y una llegada increíble. Schuster es uno de los pocos jugadores que ha jugado en los tres grandes de España y se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Lamentablemente tomó una decisión que le persiguió toda su vida y privó al alemán de ser uno de los mejores jugadores de la historia. Hoy vamos a conocer al Ángel Rubio, un jugador con gran talento, pero un carácter que casi acaba con su carrera. Rubio bajo los palos, minuto 6:30 del partido, ahí va el primer lanzamiento de Schuster de falta y golazo. ¡Qué golazo acaba de clavar Schuster en el minuto 7 de partido! El lanzamiento directo espléndido por encima de la barrera de Schuster. Ahí tienen el presidente del Atlético. Bernhard Schuster nació en la ciudad de Baviera, Alemania, en 1959. El pequeño Bern comenzó jugando en el equipo del barrio. Desde pequeñito ya le gustaba el fútbol, y esto hizo que a la edad de 16 años el Augsburgo decidiera ficharlo. Pero poco les duraría, ya que tras 2 temporadas y en verano del 78, el Colonia se hizo con sus servicios. De la mano de su mentor, Heinz Weisweller, inició su carrera meteórica, que en tan solo 2 años le llevaría a ser titular indiscutible del equipo. Con tan solo 18 años, se convirtió en el todocampista del club. Parecía que Schuster se multiplicaba, defendía con todo y además se incorporaba siempre al ataque. En Alemania alucinaban. Prácticamente él solo situó entre los 6 primeros al Colonia, y eso hizo que Jupp Dierwald, seleccionador alemán, le diera la oportunidad de disputar la Eurocopa del 80, celebrada en Italia. Nadie sabía quién era, pero aquel joven rubio saldría de esa competición siendo un hombre. Allí se unía a jugadores como Lothar Matthaus, Müller y Rummenigge, y de entre todos ellos, Schuster fue el más decisivo. En fase de grupos el de Baviera se salió. Contra los Países Bajos hizo un auténtico partidazo. Nadie sabía cómo pararlo y causó furor entre los hinchas. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En la final ante Bélgica, Schuster se salió. Sus pases eran milimétricos y dio una exhibición de fútbol. Alemania derrotó a los belgas por 2-1 y el mejor jugador del partido fue Schuster. Con tan solo 20 años conseguía una Eurocopa y eso hizo que en Alemania le apodaran como el Ángel Rubio. Tras esa gran Eurocopa y 2 temporadas al máximo nivel en la Bundesliga, media Europa intentó ficharle, pero fue el Barcelona de Lenny Herrera el que se hizo con sus servicios. De esta forma, y a la edad de 21 años, la perla alemana llegaba a la ciudad condal. Como jugador culé disputó 8 temporadas, en las que consiguió nada más y nada menos que 6 títulos. Pero vayamos por parte. La del 80-81 fue su primera temporada en el fútbol español, y no decepcionaría a nadie. Comenzó con fuerza. Como mediocampista, demostró que tenía un gran despliegue físico y que sus pases milimétricos estaban a otro nivel. Además de eso, tenía una gran llegada, y con 11 tantos logró conquistar su primer título en España, la Copa del Rey, en la que derrotaron por 3-1 al Sporting de Gijón. Su juego iba más, y en Barcelona estaban encantados con el alemán, pero en su segunda temporada todo se torcería. El Ángel Rubio sufrió una escalofriante entrada de Goicoechea, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada. Tras largos meses de recuperación, Schuster comenzaba su tercera temporada con más ganas que nunca, ya que el Barça fichó a un joven Diego Armando Maradona. Pero pese al gran nivel de la dupla Maradona-Schuster, el Barça hizo una mala temporada en Liga, quedando en la 4ª posición. Pero la gloria volvería a llegar en la Copa del Rey, trofeo que conquistarían derrotando al Real Madrid en la gran final. Pero tras su tercera temporada como culé, ocurriría una de las cosas que marcaría la vida del mediocentro alemán.
Ese verano acababa de nacer su tercer hijo, y Jupp Dirwall quiso contar con él para disputar un partido amistoso ante Albania, pero Schuster desobedeció. Decidió no ir a la selección, decía que no le daban permiso por celos y envidias. Días después, no se arrepintió y anunció que dejaba la selección alemana, que nunca volvería a jugar con ellos, que se olvidarán de él. Muchos años después, el de Baviera reconocería que se arrepintió. Jamás jugó un mundial y nos arrebató grandes momentos de fútbol, pero así era él. A veces se le cruzaban los cables. Volviendo al Barça, y ya en la temporada del 83, conquistaron la Copa de la Liga, pero la euforia máxima llegaría la temporada siguiente. Ya sin Maradona, pero con Archibald, Julio Alberto y bajo las órdenes de Terry Venables, conquistaron la Liga Española tras 11 temporadas de sequía. El Ángel Rubio fue el jugador más determinante y como capitán culé dio a los suyos a tocar el cielo. Pero lo que el alemán no sabía es que esa sería su última alegría como jugador azulgrana. En la siguiente temporada todo iría genial. El equipo hizo un gran año, en la que lograron llegar a la final de la Liga de Campeones. Allí se enfrentaron al Steaua de Bucarest, y donde tras un partido atípico, en el que iban 0-0, Venables decidió cambiar al alemán en el minuto 85. Decepcionado y enfadado, Schuster salió del estadio, pidió un taxi y se marchó al hotel. Allí vería la tanda de penaltis, donde su equipo caería errando los 4 penaltis. Tras ese partido, Núñez salió en rueda de prensa asegurando que Schuster jamás volvería a vestir la camiseta del Barça. Tras una temporada entera sin jugar y varios procesos judiciales de por medio, el club decidió perdonarle y dejarle jugar en la siguiente temporada, la del 87-88. Allí no sería indiscutible, pero volvió a conquistar una nueva Copa del Rey, esta vez ante la Real Sociedad. Al finalizar la temporada, tras 8 años como culé y casi 100 goles, Schuster decidió marcharse del club, y lo hizo a su manera, de forma problemática, ya que fichó por el eterno rival, el Real Madrid. La llegada de Schuster añadió más calidad a una plantilla madridista que arrasaba en la liga. El alemán se sumó a la quinta del buitre y en sus 2 temporadas como merengue fue pieza clave para prolongar el dominio blanco en liga, donde conquistó otros 2 títulos. En el conjunto blanco permaneció 2 años, donde tras anotar más de 20 goles, cambiaría de equipo. Discutió con el presidente y Jesús Gil estuvo muy atento. El alemán estaba a gusto en la capital, así que decidió marcharse al Atlético de Madrid. El Ángel Rubio ya tenía 31 años, pero como colchonero volvería a demostrar su gran nivel. Vistió la elástica rojiblanca durante 3 temporadas, años en los que volvería a ganar títulos, concretamente 2 Copas del Rey. Una de ellas precisamente contra su ex equipo, el Real Madrid. En verano del 93, y tras 13 temporadas en la Liga Española, Berr decidió que era hora de volver a casa. Fichó por el Bayer Leverkusen, pero bajó un poco el nivel. Allí pelearon por conseguir la Bundesliga, pero su nivel no fue suficiente. Con el Leverkusen permaneció 3 temporadas más, donde en verano del 96 decidió tener un retiro dorado, fichando con Pumas de México. Pero allí tan solo jugaría 9 partidos. Afirmó que tenía dolor de muelas y que no podía jugar más al fútbol. De esta extraña forma, y a la edad de 37 años, la leyenda alemana decidía colgar las botas. Esta ha sido la historia del Ángel Rubio, uno de los mejores centrocampistas de su época, que lamentablemente tomó una decisión que evitó que Schuster fuera todavía más grande.